como bien nos recuerda la contraportada de Era cuestión de ser libres, liberal e hispánico no son términos que suelen ir asociados, pero sin embargo sí existe una larga tradición liberal en el mundo hispánico, tanto en España como en Iberoamérica. Este libro que hemos citado, que lleva por subtítulo 200 años del proyecto liberal en el mundo hispánico, está escrito por Miguel Ángel Cortés y Xavier Reyes, dos grandes conocedores de la materia, y a los que Periodista Digital quiere agradecer que hayan venido a hablar sobre este libro. Gracias a vosotros. Bueno, antes de nada, el proyecto liberal, como decíamos, en el mundo hispánico tiene 2 siglos. Viendo la situación actual, que en América hablamos de indigenismo y bolivarianismo, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, bueno, Argentina con el peronismo. En España tenemos una administración hipertrofiada con muchos niveles, comunidades autónomas, muchas veces mal gestionadas, diputaciones, ayuntamientos, en fin, podemos decir que el balance del liberalismo en el mundo hispánico ahora mismo es negativo. Bueno, yo creo que desde luego ha habido una historia de avances y retrocesos. Yo creo que en líneas generales todas las derivas del Estado moderno son hijas precisamente del ideario liberal. Es decir, yo creo que mal que bien el mundo hispánico pertenece a la modernidad política y en cierto modo podríamos decir también sus imperfecciones son hijas de una mentalidad que fue la mentalidad que surgió con las revoluciones atlánticas para diseñar una sociedad de hombres libres e iguales. Por el contrario, quizá uno de los problemas de la deriva del liberalismo en el mundo hispánico ha sido precisamente la forma fundamentalista o integrista, ¿no?, de entender, por ejemplo, lo que debía ser la democracia. El populismo, en el fondo, es una forma integrista de entender la democracia, ¿no? Porque desde luego la idea democrática está vinculada a la idea liberal, pero en propiedad no son lo mismo. Es decir, en propiedad el liberalismo tiene como fundamento y como razón última limitar el poder despótico sea cual sea su fuente, para permitir el desarrollo del individuo en sociedad, ¿no? Y yo no soy tan pesimista en ese sentido, aunque evidentemente Hispanoamérica y manifestaciones, efectivamente, como has dicho, como los nacionalismos en Europa, sí que a veces dan la impresión de querer volver a una especie de... En el caso de Hispanoamérica, por ejemplo, hay una deriva cesarista, ¿no?, que también ocurrió después de todos sabemos lo que fue Napoleón después de la Revolución Francesa, y efectivamente se trata como de volver al despotismo por la vía de las libertades públicas, ¿no?, por la vía de la democracia. Y claro, ese ha sido uno de los peligros desde el principio, y yo creo que estamos viviendo algo semejante. Claro, es verdad que hay muchas de las conquistas liberales que hoy hay señales de alarma, ¿no?, sobre ellas, pero no es menos cierto que nuestro mundo, con excepciones tan sangrantes como la cubana o con procesos inquietantes en otros lugares, pero principios como la división de poderes, como la separación de Iglesia-Estado, como la igualdad de los hombres ante la ley, como los derechos, las libertades de expresión, de información, todas estas forman parte del acervo común. Eso no pasaba antes de los liberales. Es una de las aportaciones que... En el libro yo creo que se sostienen básicamente 2 tesis. Una, que el liberalismo no es ajeno al ADN en español, lo tenemos también. No es verdad que solo sean pensadores anglosajones o franceses con Tocqueville, o luego austriacos y americanos, sino que hay una profusión grande de citas que demuestran que estamos en esa tradición. Y la segunda parte, que hemos titulado Back to Basics, es que muchas de las conquistas que se habían logrado
y que en algún momento incluso se pensaron que ya eran irreversibles, y hasta llegó a haber quien habló del fin de la historia cuando el liberalismo, cuando la sociedad abierta consigue su triunfo más resonante con el derribo del muro de Berlín y el fin del socialismo real. Pues curiosamente, desde este momento los enemigos de la libertad, que la verdad es que son pesadísimos, no descansan además y salen de debajo de los cascotes y se mutan los antiguos comunistas en nacionalistas, en indigenistas, en indignados, en cualquier forma, y no paran, y están consiguiendo logros que creo que merece la pena llamar la atención, porque lo que sí sabemos es que el precio de la libertad es una permanente vigilancia. Ustedes hablan, por ejemplo, como retrocesos en esta igualdad de la ley, pues de los nacionalismos, catalán, vasco y otros, en Europa, en España, en Europa en general. Hablan del multiculturalismo y cómo justificar atentados contra las libertades en nombre de respetar supuestas identidades culturales. Hablan del indigenismo también, incluso como una construcción artificial. O sea, creo que es evidente entonces que estamos viendo que por esa parte se está rompiendo la igualdad de la ley. Y también les quería preguntar, en otros aspectos no se puede ser que se haya caído en España en ese peligro del que alertaba Bastiat, francés, allá por mediados del siglo XIX, que alertaba sobre el riesgo de sustituir la igualdad ante la ley por la igualdad por ley. ¿No creen que a veces se cae también en eso? Sí, hay una igualdad morbosa, ¿no? Una igualdad de resultados que en el fondo pues es la elevación intelectual de la envidia, ¿no? Yo creo que el liberalismo también es verdad que, de la misma manera que las ideas liberales han permeado otras y que hicieron de los absolutistas conservadores y de los socialistas socialdemócratas, pues también los liberales aceptaron cuestiones como la garantía de un mínimo, que hoy no se pone en cuestión, que cualquier persona por la dignidad humana que emana de su condición, pues tiene unos derechos que tienen que estar garantizados. A partir de ahí, claro, ese mínimo puede ser un mínimo, una base que provea eso, que digamos, la igualdad de oportunidades, y luego pues que se pueda mejorar, y la propia libertad genera diferencias, porque a unos les gusta ahorrar y a otros gastárselo, porque a unos les gusta estudiar y a otros pues pasárselo bien, y vivir más al día, porque unos emprenden negocios que salen bien y otros pues resulta que no tienen tanta fortuna, y estas cosas pues generan diferencias que no tienen nada de injusto, siempre y cuando exista la garantía de ese mínimo. Lo que pasa es que los demagogos que proliferan pues plantean que la desigualdad por su propia naturaleza es injusta, y entonces llegan a ejercer violencias extremas, porque claro, cuando se plantean las utopías igualitarias, pues esto, decía un amigo mío, que la utopía es una bella mujer con la cabeza en las nubes y los pies en un charco de sangre, ¿no? Esto suele pasar. Sí, yo creo que, por ejemplo, es evidente que la izquierda debe su existencia al liberalismo, es decir, el liberalismo fue quien introdujo las ideas de limitación del poder, de igualdad de los hombres ante la ley, de derechos fundamentales, etcétera. Fue el liberalismo. El problema fue la deriva que tuvo la izquierda luego, fue la deriva propiamente socialista, y que consistió precisamente en lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Es decir, en construir una ideología para aprovecharse de la envidia para igualar por debajo, y efectivamente para establecer una tiranía, ¿no? Pero desde luego, es decir, si uno se pone a mirar el asunto con perspectiva histórica, que es lo que hemos querido hacer nosotros en este libro, nos damos cuenta de que en propiedad todas las ideas de igualdad social, y eso por ejemplo lo vio Tocqueville, ¿no? Es decir, la igualdad ante la ley, desde luego, que era un requisito fundamental para construir la sociedad libre y democrática. Pero esas son ideas liberales, ¿no?
claramente ideas liberales. Entonces, ¿por qué, como ustedes mismos dicen en su libro, al final los liberales parece que han aceptado por lo menos el lenguaje de los socialistas? Se supone en el caso de la palabra redistribución. Sí, bueno, yo creo que porque precisamente el liberalismo el liberalismo tiene unas raíces muy bien localizables dentro de la tradición occidental. Es decir, el liberalismo en propiedad es el resultado de una larga meditación que viene de la filosofía griega, de los estoicos, de la Sagrada Escritura. Es decir, a lo largo de toda la historia de Occidente se ha meditado sobre el asunto de la libertad, sobre el asunto de la libertad humana, y el liberalismo recoge esta tradición y desde luego la recoge en un momento privilegiado, además después de la Ilustración, cuando la ciencia ha demostrado lo que es capaz de desarrollar, es decir, cuando el pensamiento humano se ha emancipado pero eso podríamos decir que es una tradición. En cambio, claro, el problema es que el socialismo es una ideología en el sentido de que es un constructo, es decir, es un aparato artificial montado muchas veces sobre la sofística del lenguaje. Es decir, que no se busca la verdad, sino que, como en toda ideología, lo que se busca es un discurso, articular un discurso para satisfacer ciertas expectativas, y efectivamente, como dice Miguel Ángel, la demagogia, que era un fenómeno conocido desde el mundo antiguo, es lo que sistematiza el socialismo. En ese sentido, pues es evidente que el socialismo dispone de un aparato, ¿no?, de un aparato teórico, propagandístico, etcétera, etcétera, que bueno, ha tenido mucho predicamento, ¿no?, y del que en cambio carece el liberalismo, que está mucho más apegado a eso, ¿no?, al funcionamiento real de la sociedad y de la vida humana. Permítame hacer una pregunta. España y el mundo hispánico en general tienen una larga tradición liberal con antecedentes claros. Ustedes citan al padre Juan de Mariana, la Escuela de Salamanca. Cuando mira al exterior, ¿creen ustedes que llegado a determinado momento deja de mirar lo suficiente al mundo anglosajón y mira demasiado a Francia? ¿El cesarismo del que hablamos de Napoleón? ¿Puede ser? Bueno, en Francia pasan cosas buenas y pasan cosas menos malas. Es decir, junto con personas tan admirables como Tocqueville un poco más tarde, o Mirabeau un poco antes, pues hay grandes canallas como Robespierre o como Napoleón, ¿no? Por lo tanto, de todo, cuando están al lado, pues hay unas influencias grandes. Yo creo que los liberales españoles más contemporáneos, y gracias además a algunos proyectos editoriales, hemos leído casi todos lo mismo, ¿no? Y hemos leído básicamente cosas anglosajonas, austríacas, y bueno, y por supuesto los clásicos, ¿no? Tocqueville y tal, los hemos leído. Lo que quizá hayamos sido menos conscientes es de la tradición liberal hispánica, porque un político inglés que se precie en cualquier discurso cita a Disraeli, a Gladstone, a Churchill, a Thatcher. Encontrar un político español que cite a Cánovas, a Sagasta, a Canalejas o a Dato es muy difícil. No es una cosa que se frecuente, ¿no? Yo creo que nosotros hemos aceptado demasiado barato que esto o sea, hay una especie de reparto del mundo, ¿no? El liberalismo es cosa de los anglosajones, el socialismo es cosa de los continentales, y entonces a nosotros, por pura exclusión, pues nos queda el caudillismo. La verdad es que no hemos andado faltos de caudillos, pero tampoco hemos sido, desgraciadamente, una excepción. Es decir, claro, vamos a pensar ahora que los caudillos solo hablaban español y que no hablaron italiano, francés o alemán, ¿no? Sí, también es verdad que tanto en España como en Hispanoamérica hay dos categorías que se han entendido casi como contrapuestas, ¿no? como excluyentes, que han sido la identidad y la modernidad, ¿no? Es decir, da la impresión de que los hispánicos o los hispanos hemos reflexionado mucho sobre nuestra identidad
y que siempre encontramos en esa identidad nuestra, cuando nos ponemos a pensar en lo que es ser hispano, encontramos un escollo a la modernidad, es decir, puesto que somos como somos, es imposible ser modernos, ¿no? Es el que inventen ellos y todo eso. Y sin embargo, una cosa interesante del liberalismo hispánico es que hay una actitud de apertura. Bueno, por ejemplo, sabemos que los liberales españoles sufrieron casi todos un largo destierro en Londres. Algunos también fueron a América a ayudar con la empresa de la construcción de las nuevas naciones iberoamericanas. Por ejemplo, José Joaquín de Mora, un liberal gaditano estupendo que estuvo en Chile, que estuvo en Perú. Pero claro, los liberales hispánicos miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que en realidad no había ninguna tara especial en el carácter español, ni en la tradición, ni en la historia de España. Es decir, que España y el mundo hispánico habían pertenecido efectivamente a ese mundo grecolatino del que hablaba, esa tradición grecolatina, cristiana, etcétera, y que no había ningún óbice para que se integrara en la empresa de crear una sociedad moderna, una sociedad justa, una sociedad próspera también, es decir, en donde se aprovecharan los recursos de la inteligencia para crear riqueza y para disfrutar de bienes nuevos y cada vez más sorprendentes. No hay que perder de vista que España, el imperio español, que nos parece tan inmovilista, tal, se hizo en realidad gracias al desarrollo de la navegación, se hizo gracias a la apertura a mundos nuevos, ¿no? De modo que España fue, digamos, en su momento protagonista del proceso globalizador y luego en el movimiento liberal se ha dado cuenta de que su lugar estaba dentro del orden de la civilización occidental, con todos sus progresos y con todas sus ventajas. Y ahora permítanme un salto en el tiempo a la actualidad más inmediata. ¿Cómo valoran ustedes como liberales y bueno, usted como político los resultados electorales en Francia? ¿Y cómo nos pueden afectar? Pues yo creo que es una mala noticia para Francia, principalmente van a ser los directamente afectados, y para el conjunto de Europa cuando se vota a contra en vez de a favor, pues las cosas suelen funcionar mal, ¿no? Ya veremos a ver lo que es capaz de hacer Hollande, o qué es lo que de verdad va a intentar aplicar. La experiencia anterior socialista, primera de Mitterrand, con Mauroy y con Delors, tardó en arruinar a Francia un año. Arruinar a Francia en un año hay que emplearse a fondo, y lo logró, sin embargo, ¿no? Luego rectificaron, pero bueno, la situación no mejoró. En estos momentos en la Unión Europea falta una coherencia de políticas europeas con una visión de futuro. Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Grecia, y yo creo que lo que ha planteado Hollande no va a ayudar en esa dirección, pero a veces la realpolitik se impone frente a los deseos que ha manifestado, pero la música no sonaba bien. Sí, yo lo que creo es que además el Partido Socialista francés era hace poco, bueno, todos recordamos cuando la candidatura de Ségolène Royal era un partido absolutamente desarticulado, es decir, era un caos de partido con un liderazgo debilísimo entre todos sus principales figuras, ¿no? Martine Aubry, Hollande, etcétera. De modo que ha sido un partido que viene desde hace mucho tiempo registrando una crisis absoluta, un vaciamiento total de principios, un partido que no ofrecía nada a la sociedad francesa y que creo que ahora llega al poder de una manera absolutamente oportunista, con un giro populista a la izquierda en un escenario de crisis, y que claro, eso es muy de temer, porque efectivamente es lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que en Grecia crece también, hay una escalada de la extrema derecha,
y eso cuando simplemente es una especie de pescadores que se benefician del río revuelto, ¿no? La política se vuelve algo muy, muy peligroso. Grecia, el 7% de la extrema derecha, el 16% de la extrema izquierda. ¿Es una rebelión de la antipolítica que ha comenzado en Europa o es una cosa periférica que no va a salir de ahí? ¿Ustedes qué creen? Desde luego es una muy mala noticia, ¿no? El que lo que son los partidos tradicionales, previsibles, homologados, hayan tenido un resultado tan malo. Es seguro que también han tenido alguna responsabilidad en este resultado, en este descrédito, y no vamos a pensar que los partidos tradicionales, por el mero hecho de ser tradicionales, deben tener una garantía en su futuro. Es decir, que el respaldo, el apoyo, el poder lo tienen que ganar cada día con comportamiento, con su eficacia, con su integridad a la hora de gobernar, y desde luego no parece que eso se pueda predicar de los partidos griegos. Ahora, muchas veces resulta que al lavar la criatura sucia, pues resulta que se tira al niño por el desagüe con el agua sucia de la palangana, ¿no? Entonces, es verdad que la situación tenía que mejorar porque está muy mal, pero mucho me temo que dar paso a este Parlamento difícilmente gobernable y con tantos elementos outsiders, ¿no? de la política es una mala cosa. Es bueno que la política sea previsible, es requisito imprescindible que los políticos merezcan esa confianza y que se lo ganen con su actuación en el gobierno y probablemente también con sus comportamientos privados, cosa que no pasaba en la antigua política. Simplemente lo que se pedía del gobernante era que fuese un buen gobernante, y luego lo que hiciese le importaba un poco menos. Mirabeau, se lo explica Ortega, Mirabeau el político, es decir, el gran ideólogo de la monarquía constitucional, pues era un hombre que le gustaba jugar, beber, la juerga, no sé qué, y sin embargo cuando entraba en la asamblea era un torrente, esa prodigiosa cabeza, y fue capaz de organizar sociedad libre. Pero bueno, ahora se exigen algunas cosas más, esta sociedad muy mediática, pero los experimentos por rechazo a lo que ha habido suelen salir mal. Sí, yo siendo venezolano, pues cuando veo que efectivamente los partidos políticos... Hay una frase de Tocqueville que no sé si nosotros citamos aquí en el libro, porque efectivamente le dedicamos un capítulo a este tema de la antipolítica, ¿no? Es decir, de la apuesta por el outsider, porque cuando los partidos pierden la confianza, ¿no? Hay una frase de Tocqueville que dice: en el momento en que los partidos políticos son incapaces de suscitar ninguna adhesión y en cambio solo son capaces de granjearse el odio y de atender más a la enemistad entre sí que al deber que tienen hacia la gente, dice, hay que prepararse a la servidumbre porque el amo está cerca, ¿no? Y yo, eso, siendo venezolano, a veces tengo la terrible impresión de que esta película ya la he visto, ¿no? Y como me sé el final, me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho porque creo que es un peligro tremendo. Bueno, yo creo que con este punto podemos concluir y solo resta agradecer a Miguel Ángel Cortés y a Xavier Reyes que hayan venido a hablarnos sobre este libro y sobre la actualidad política, como al final hemos hecho. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes.